Antes de empezar con el tema del Real Madrid y de todo lo que ha pasado, de lo que pasó en la jornada de ayer y de lo que ha vuelto a pasar en el entrenamiento de hoy. Verán, lo que ha pasado, lo que está pasando en el Real Madrid, lo que ha pasado sobre todo esta mañana con esa pelea en el vestuario del conjunto blanco, es sin duda alguna el hecho más grave de la historia reciente del conjunto blanco. Y es un episodio que no se puede tolerar bajo ningún concepto. Y después están las consecuencias. Porque no es comparable a nada. Ahora mismo no podemos extrapolar qué pasaría en una empresa donde dos empleados se lían a puñetazos. Porque evidentemente estaríamos hablando de dos empleados que podrían estar en la calle con una suspensión de empleo y sueldo, incluso con un despido procedente. Ahora queda saber y queda aclarar que ellos en el vestuario, que el Real Madrid como institución aclare cómo se ha llegado a esta situación. ¿Qué pasos se han dado para que hoy haya dos futbolistas importantes en el vestuario del Real Madrid que hayan llegado a las manos después de una bronca en el día de ayer que ya fue de lo más sonado que se ha escuchado en Valdebebas en los últimos años? Es un vestuario ahora mismo plagado de conflictos y no solo lo podemos circunscribir a Tchouaméni y a Valverde, porque en los últimos meses, y ahora haremos cronología, son muchos los nombres de futbolistas que han elevado ese nivel de tensión, que han elevado ese discurso hasta el punto de encontrarse, hasta el punto de tener broncas en el vestuario. No hasta el nivel, no cruzando líneas rojas como sí han sucedido en el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que en todos los vestuarios puede haber este tipo de roces, que estos episodios han ocurrido en otras oportunidades, pero a este nivel el problema es ahora mismo suturarlos y es cómo los va a resolver el Real Madrid. Se ha hablado de trato desigual, se ha hablado de jugadores intocables, se ha hablado de rendimiento deficiente en momentos claves de la temporada, se ha hablado de bandos de vestuarios derivados del cese de Xabi Alonso en su momento, es decir, que las consecuencias también ahora llegan en forma de facturas. No llegan las victorias, la temporada se cierra con un fracaso sonado y, sobre todo, se empiezan a cobrar las facturas de todas las decisiones que no se tomaron o que no se afrontaron en los momentos de la temporada. La verdad es que es muy difícil saber quién empezó. Y la verdad, a mí por lo menos casi ni me importa. No lo sé. Me encantaría saber todos los detalles para poder contárselo a todos ustedes, a todos los aficionados madridistas que ahora mismo estarán preocupados por lo que pasa en el vestuario de su club. Pero llegar a las manos me parece algo intolerable. Me parece algo que no se puede permitir en ninguna circunstancia de la vida. Más que nada porque en el momento que se utiliza la violencia se pierde cualquier razón que uno pueda pensar que tiene. Tchouaméni es jugador del Real Madrid. Tchouaméni es un jugador importante del Real Madrid. Y Valverde, además de ser jugador importante del Real Madrid, es capitán de ese vestuario. Ninguno se ha comportado como el rol que tienen en la plantilla. Ninguno se ha comportado acorde a lo que representan para el Real Madrid. Pero es más grave, evidentemente, para alguien que porta un brazalete como Fede Valverde y que no es el único momento de la temporada en el que no ha sabido comportarse como capitán. Hay que remontarse a lo que pasó al principio de temporada con Xabi Alonso y hay que hacer memoria con lo que ha pasado en las últimas semanas. En un vestuario donde también hay que preguntarse, ¿dónde está el resto de los capitanes? ¿Dónde están los jugadores importantes de ese vestuario para calmar situaciones como las de hoy? O sobre todo, mejor dicho, para frenar hace mucho tiempo situaciones que hoy parece que no tienen freno. Florentino se fue en 2006 y se fue después de reconocer que había malcriado a la plantilla. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado hoy y con lo que está pasando ahora mismo en el Real Madrid. El Real Madrid no tiene un problema de vestuario. El Real Madrid no tiene un problema de entrenador. Este problema no lo va a solucionar un entrenador. Este problema ahora mismo lo tiene que solucionar Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Porque con toda la inhibición, con todas las decisiones que no se tomaron, o las decisiones de dar parte de la razón o la razón a los jugadores en los conflictos de esta temporada, ahora nos encontramos con un vestuario ingobernable aún más, porque es algo que ya se conocía cuando Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid. Con todo esto, no es un problema de vestuario, es un problema institucional del Real Madrid. Es un problema que daña la imagen de la entidad. Y estamos hablando del mejor club del mundo,
del mejor club del siglo XX, reconocido, y del club que más Champions ha ganado, que más ligas ha ganado y que hoy ha puesto una... no sé cómo calificarlo, pero un lunar bastante grande, muy grande, en la historia de un club que hoy es noticia en todos los diarios del mundo por una pelea de dos futbolistas en su vestuario. Y no son dos futbolistas cualquiera, son dos futbolistas importantes. ¿Cómo se va a resolver? Pues veremos cuáles son las decisiones que tiene que tomar. Creo que la única persona que puede afrontar esta situación, Florentino Pérez, el que puede ser el mejor presidente de la historia del fútbol. Sí, el mejor presidente, junto con Santiago Bernabéu, de la historia del Real Madrid. Pero el presidente que ahora mismo ha permitido que sucediese esto y que debe remediarlo. Hace un momento hablaba Miguel Ángel Díaz, en la cadena compañero de la cadena COPE y comentarista de Directo Gol, sobre las consecuencias que puede traer lo que hoy ha sucedido en el vestuario blanco. Recordamos. Lo más inmediato es el clásico del próximo domingo. Veremos a ver qué pasa. Y si, como puede parecer, aunque es un partido de fútbol, el Barça le pinta la cara al Real Madrid, pues yo imagino que en el club se empezarán ya a tomar decisiones o a anunciar decisiones la próxima semana, ¿no? Quedan 4 partidos que se le van a hacer eternos al Real Madrid y ahora mismo pues hay que decidir quién va a ser el entrenador, muchos nombres sobre la mesa y luego pues empezar una hoja de ruta, ¿no? No sé si esto va a acabar en una venta sonada de alguno de los pesos pesados. Es evidente que el Madrid tiene que invertir y reforzar la plantilla, pero ya te digo que ahora mismo pues esto está a fuego, la tensión es terrible en Valdebebas y vamos a ver cómo acaba la temporada Álvaro Arbeloa, que vuelve a ofrecer rueda de prensa el próximo sábado. Estábamos hablando del Real Madrid, estamos hablando de las consecuencias que puede tener para el vestuario del Real Madrid, para Valverde, para Tchouaméni, por parte de la entidad, de la decisión que puede tomar o que debe tomar Florentino Pérez y cómo la debe afrontar. Lo digo porque antes hablaba Carlos Carpio, Rodrigo Marciel de ejemplaridad. Yo ante esta situación siempre digo lo mismo, o sea, lo que hay que aplicar son las normas, porque las normas bien aplicadas ya sirven como ejemplo para lo que no se debe volver a repetir. No sé qué piensas, cómo va a afrontar, qué es lo que tiene que hacer el club blanco ante una situación, si crees que tiene o no vuelta atrás. La tiene de forma complicada. Fíjate, Ricardo, que los dos pesos, de las pocas cosas claras que tenía el Real Madrid en un futuro, pueden ser que sean, antes de toda esta trifulca, Valverde y Tchouaméni. Eran los jugadores en los que nadie quitaba del 11, los intocables, los más profesionales. Y ahora mismo, en medio de la crisis del club, son los que se han pegado. No sé, la sensación desde fuera es de un clima muy difícil de controlar. Yo creo que está en una situación que ni en la época del declive de los Galácticos se había puesto públicamente tan grave, ¿no? Florentino en esa ocasión dimitió. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer, creo que es tomar medidas serias. No sé si echar a los jugadores, a algunos de ellos, pero si no es eso, tiene que estar muy cerca, porque si no, no se pone un ejemplo claro. Los referentes del vestuario, un Carvajal que ya no va a estar, y los que iban a serlo ya no lo son. ¿Qué queda? Es que tiene que haber una limpia muy exagerada. Ya sé que hay que actuar en estas ocasiones con pies un poco más con calma, pero insisto, es que Tchouaméni y Valverde eran los que, en teoría, los más fiables para continuar alrededor del proyecto. Y es tremendo que ahora, ¿qué se puede hacer con todo esto? La verdad es que es muy complicado. De esa relación de Tchouaméni y Valverde, de Tchouaméni no hemos tenido respuesta pública. Sí hemos conocido que después de la bronca de ayer, esta mañana, le ha ido a dar la mano a Valverde. Valverde se la ha negado, según las informaciones que hemos leído en el diario Marca, que el entrenamiento ha saltado chispas con algunas entradas más subidas de tono, porque el cabreo y la tensión todavía permanece. Nadie frenó ese nivel de entradas durante el entrenamiento y que posteriormente en el vestuario es cuando sucede este choque de trenes, después de que ayer incluso se quedasen ambos solos para ver si podían arreglar algo que no terminaron de arreglar. Hoy Fede Valverde, hace escasamente un par de horas, ha hecho público un comunicado en su perfil de Instagram. Es un texto realmente largo que, por cómo está escrito, da totalmente la sensación de que está redactado por el propio Fede Valverde,
la verdad es que llama la atención incluso que ni su equipo de comunicación ni su equipo de representación le preparen un texto para expresar lo que de verdad quiere expresar, porque niega la pelea, pero no niega que hubiese el choque. Se contradice en algunos momentos de las explicaciones. No sé, Juan, si te convence una explicación de este tipo para un futbolista que decía que no iba a hablar hasta final de temporada, que reconoce la frustración, que reconoce la tensión, pero que ha tardado menos de 10 horas en responder de esta manera. Yo creo que, más allá del comunicado de Valverde, que es difícilmente entendible primero y difícilmente creíble luego, pero yo creo que es otra demostración que el Madrid ha perdido un poco el control del relato, porque no sé si Valverde está en condiciones de aparecer públicamente o no después de tener un traumatismo craneoencefálico como tiene, posiblemente no, pero quien tiene que liderar, digamos, la gestión de la información desde el momento en el que sucede este problema es el club. Y o el club hace salir a los jugadores a pedir disculpas, o el club sale en primera persona el presidente a decir qué ha pasado y a explicar lo que está pasando. El entrenador, vamos a ver lo que dice, porque la figura de Arbeloa también me parece importante. Un entrenador un entrenador que ha sido jugador de élite durante mucho tiempo, tiene que saber cuando las cosas están cogiendo mucha temperatura para aplacar los ánimos y para saber qué puede pasar si un conflicto entre dos jugadores no se ha arreglado el mismo día y puede tener continuidad. Así que, bueno, yo creo que forma parte del comunicado de una deriva de errores permanentes y de una dejación ahí de nuevo del Madrid como club, que es el que tiene que agarrar esta situación y liderar un poco el relato para rehabilitar un poco su imagen dentro de lo que sea posible. Carlos, a mí me parece especialmente importante. Yo no le quito gravedad y no le quito trascendencia a lo que ha hecho Tchouaméni. Es decir, y no le quito responsabilidad. Pero es que me parece que Valverde, siendo capitán, tiene que tener otra función. Tiene que tener otro rol. Es que a mí llevar el brazalete de capitán del Real Madrid me parece un signo de tanta responsabilidad que, primero, no se puede actuar como ha actuado Fede Valverde, y después hay que preguntarse dónde están el resto de los capitanes. Ese brazalete pesa mucho y debe pesar. Bueno, yo lo primero que pienso es que ese brazalete debe de estar en el brazo de la gente que esté realmente preparada para ello. No, que no sea por cuestión de antigüedad, es decir, si eres de los que más tiempo lleva, te colocas el brazalete. No, tú tienes que tener una ejemplaridad y un respeto ganado por parte de tus compañeros para poder ejercer como capitán. Creo que Fede Valverde, no lo digo por este incidente, creo que Fede Valverde no tiene la personalidad ni la jerarquía ni el talante para ejercer de capitán. También es verdad que no hay muchos candidatos ahora mismo en ese vestuario, y por ahí también se explican los problemas que está sucediendo. Como uno de los capitanes, tú tienes que saber controlar tu ira por una entrada dura, más o menos dura, que te haya hecho un compañero. Y en el momento puedes tener un ataque de ira a los que Fede Valverde ha demostrado en más de una ocasión que tiene tendencia, pero lo que no puedes es al día siguiente, cuando te están, y es lo que nos está llegando desde el vestuario en diversas versiones, cuando te están pidiendo disculpas desde el primer momento, lo estás intentando solucionar, te niegas, en el campo sigues con una tensión y con una violencia en las entradas que obliga al entrenador incluso a cambiar, a poner a los dos jugadores en el mismo equipo para intentar que no se peguen. No sé, es que son actitudes tan infantiles, tan poco profesionales y tan poco defendibles, que de verdad yo insisto, es que creo que el Real Madrid debería aprovechar esta oportunidad para tomar una medida ejemplarizante y sacar a uno o a los dos jugadores. Mientras no haga eso, mientras todo valga en ese vestuario, ya puede jugar muy bien, que por cierto llevan tiempo sin hacerlo, que el Real Madrid no se va a reencontrar y no va a reconducir su camino. Me acuerdo, Rodrigo, de algo que dijo ayer Varela.
de la entrevista que le concedió Carlo Ancelotti hace bien poquito en Brasil, y que le decía, más importante a lo mejor que la salida de Kroos o la llegada de Mbappé, es la salida de Nacho, de futbolistas con un peso y una ascendencia. Si nos acordamos de los capitanes Lucas que ha tenido Vázquez, de los capitanes que ha tenido en los últimos años el Real Madrid, ya no voy a la ascendencia de Ramos, pero la presencia de Nacho, el propio Lucas Vázquez, Sergio Ramos durante tantos años, hasta la personalidad, si me apuráis, de Cristiano Ronaldo en un momento determinado. Sí, la construcción de referentes, ¿no? Y yo creo que al final el vestuario del Madrid ha ido aglutinando talento, pero muy descontrolado. Y déjame nombrar a Luka Modric, que me acaba de venir a la mente y creo que también es otro futbolista importante. Sí, y yo creo que también en una dirección deportiva que no existe. Cuando hablamos de la decisión que tiene que tomar el Real Madrid, es que igual lo que no ha pasado en los últimos tiempos es que las decisiones importantes no las toma la gente de fútbol, sino que las toman pues gente que tiene otra perspectiva de lo que debe ser un club deportivo, ¿no? Y eso es un poco a lo que volvemos otra vez al tema del Paris Saint-Germain, que se equivocó de una forma similar al Real Madrid, manejando un elenco de buenos jugadores, pero sin un rumbo. Y aquí lo que ha pasado durante los 2 últimos años es que, o más años, pero iba funcionando de aquella manera, ¿vale? Se ganaba, pero había una sensación de que a largo plazo se iba cayendo. Todo el mundo sabía que Kroos y Modric se iban a retirar tarde o temprano, o al menos no iban a estar. Y no se atajó el problema. Fichando arriba ya el equilibrio llegará, ¿no? Y no ha terminado por llegar. Entonces, no hace falta ser un erudito, y menos con el talento que hay en esta plantilla y con los recursos que tiene el Real Madrid, para ver que el equipo había bajado de nivel de una forma bastante alarmante en cuanto a equilibrio de plantilla. Con lo cual, se tiene que pegar este batacazo de una forma tan triste y tan tóxica para que se ataje ese problema. Bueno, esperemos que sí, pero que se haya llegado a este límite, como se llegó en la época del declive de los Galácticos, si os acordáis, cuando Beckham se llega a ir en el mes de diciembre, que Capello no lo quería, y luego llega Capello, lo recupera, y luego resulta que gana la Liga gracias a Beckham en ese último tramo. Han pasado cosas parecidas, pero esto yo de verdad me parece ya escandaloso, y públicamente que se ponga sobre la mesa. Es una imagen lamentable, la verdad, la imagen es triste.